hablando acerca de cómo Dios está de verdad enamorado de su iglesia, enamorado de ti. Te ama tanto que te busca tu atención. Busca tu atención para que no pierdas su voz y que puedas escucharle a Él y sepas qué hacer. Sé que muchos de nosotros pudiéramos estar pasando algún tipo de crisis en este tiempo. Estamos pasando tiempos difíciles en el mundo entero, económicamente, en el área de la salud, familiar, anímica. Hay personas que están pasando por situaciones de depresión muy fuerte, porque la soledad se ha cernido. Los crímenes a través de las redes sociales han aumentado. Los robos también a través de los dispositivos móviles en las cuentas bancarias se han multiplicado. En fin, estamos pasando un tiempo donde las familias están también atravesando por pruebas y por tribulación. Y quiero decirte que Dios es el más interesado en que puedas escuchar su voz. Que si tienes que tomar una decisión, tú sepas cómo es que Dios habla, qué parámetros necesitamos. Ya lo hemos dicho, son varias características que no deben de faltar. Si es la voz de Dios, por lo menos sabemos que no debe de ir en contra de su palabra. Y a veces no conocemos lo que hay en la palabra de Dios. Y esto es más allá de cualquier tipo de religión que tú profeses. Quiero decirte que Dios es más grande que cualquier religión. Él no lo podemos encajonar en una religión, porque Él hizo el universo, Él hizo esta tierra, Él te formó a ti en el vientre de tu mamá. Él hizo que tú vivieras, que tú nacieras, y que hasta el día de hoy, a pesar de lo que hemos vivido mundialmente, sigamos con vida. Y si tú tienes vida el día de hoy, es porque Dios tiene un propósito para ti, y para cumplir ese propósito necesitamos oír la voz de Dios. Si no oímos la voz de Dios, entonces nos convertimos en personas que andamos divagando por la vida, viendo cualquier buena oportunidad que se nos presenta sin saber si esa oportunidad es la voluntad de Dios o no. Y si no estamos en la voluntad de Dios porque no oímos su voz, entonces empezamos a justificar nuestras malas acciones, empezamos a justificar por qué vivimos en pecado, empezamos a justificar por qué robo, por qué miento, por qué he traicionado. Y esto es resultado de que no hemos aprendido a obedecer la voz de Dios. ¿Y por qué no? Porque no la oímos, o sentimos que no la oímos. Hemos dicho que si en algún momento tú le has abierto tu vida a Dios y Dios te ha dicho: acércate a mí, lee la palabra, Él quiere decir que tú escuchas la voz de Dios. Freddy, qué gusto me da verte aquí. ¿Cómo oramos por ti, mi hijo? Gracias por estar aquí. Qué bueno que están aquí. Vamos entonces hoy a repasar rápidamente. Vimos 3 maneras en cómo Dios captura nuestra atención. Y una vez que captura nuestra atención, aguas, te quiere decir algo. Entonces, si captura tu atención, detente, porque Dios quiere hablarte. Punto número 1, Él va a traer una inquietud, un desasosiego en tu alma, en tu espíritu, y vas a decir: no entiendo, no puedo dormir, realmente no sé por qué mi alma está así, por qué en mi conciencia no tengo paz. Y no necesariamente es porque hayas hecho algo malo, sino porque hay una inquietud. Y esto lo vimos en Esther 6:1, cuando el rey Asuero, que por poco llega Amán, el primer Hitler, se dice, ¿verdad?, que trató de exterminar a todos los judíos en ese tiempo. El rey Asuero no podía dormir, y llega el momento en que Amán quiere matar a Mardoqueo, el tío, o más bien el primo mayor de Esther, que ya había sido coronada reina. Entonces Amán iba a pedirle al rey Asuero que matara a Mardoqueo porque le caía mal. Y que no nada más matara a Mardoqueo, también a todos los judíos, porque Mardoqueo era judío. Entonces ese día vemos en Esther 6:1, dice así: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Esto quiere decir que había una inquietud en él, no durmió, dijo: tráiganme el libro de las crónicas de mi reino. Y ahí se entera que Mardoqueo lo había
era salvado porque había 2 eunucos, servidores del rey, que habían tramado matarlo. Y en ese momento él decide bendecir a Mardoqueo. Y en lugar de que a Mardoqueo lo esperara la horca, lo esperó la exaltación y la honra pública en el reino de Persia. Entonces imagínate, uno estaba tramando matarlo, y hemos visto que el favor de Dios se busca intencionalmente. ¿Cómo? Haciendo lo justo, haciendo lo correcto delante de sus ojos, a pesar de cómo me esté yendo, a pesar de lo que esté pasando. En México se dice que el que no tranza, exacto, pero la Biblia ¿qué dice? Ya te dije un dicho, para que no, por lo menos ese cámbialo, a ver cómo lo vas a cambiar. Pero bueno, ya están pensando, olvídenlo, lo van a pensar después de que termine. Pero sabe, resulta que el favor de Dios lo ganamos, lo adquirimos, lo buscamos haciendo lo correcto. Y Mardoqueo, a pesar de que el segundo del rey no lo quería, él hizo lo correcto para el rey. Y Dios, que ve todo, Él ve lo que haces bien y lo que haces mal. El mundo dice es el karma. ¿Qué karma? Ni que 8 cuartos. La Biblia ya había dicho y dice que lo que sembramos, exacto, lo que sembramos cosechamos. Entonces Mardoqueo sembró bien y cosechó bien, de tal manera que en lugar de la horca, Dios le salvó la vida. ¿No te parece que ese es el favor de Dios? Muy bien, entonces es el desasosiego. Lo segundo es utilizar a otras personas para hablarnos. Hay alguien, una amiga, una persona que te habló de Dios, o que por lo menos te dice: mira, yo conozco del Señor y quiero que sepas que hay un Dios que te ama, y lo único que Él quiere es que te acerques a Él. Lo que Dios quiere es que tú puedas conocerle a Él. Acércate a Él. Y hay una voz que te dice: síguela, ¿no? Como en Alicia en el País de las Maravillas, que sigue al conejo, ¿no? Muchas veces Dios pone conejos, que nos dice: síguelo, escúchalo. Y Dios nos puede hablar entonces a través de otra persona. Puede traer una palabra profética, como hoy lo hizo con una de nuestras congregantes a través del Zoom, pero Él lo hace de muchas maneras a lo largo de nuestra vida, donde llama nuestra atención y nos dice: deseo que pase esto en tu vida, o te estoy llamando la atención tan solo para que pongas tus oídos, inclines tu oído hacia mí, y yo pueda hacer oír mi voz en tu corazón. Punto número 3 que vimos la semana pasada es que también Dios nos puede hablar a través de una bendición que no esperábamos. Una bendición que no esperábamos. Hermanos, quiero decirles que en esta pandemia yo sé que tú tienes también testimonios, y les seguimos invitando a que nos envíen su testimonio, a que nos platiquen su testimonio. Si vienes presencialmente, por favor, acércate con el pastor Juan Manuel, acércate con algún diácono y cuéntanos. Yo quiero contarte que ha habido semanas muy apretadas económicamente para nosotros, y en esta semana yo tenía 1,500 pesos para terminar la semana de miércoles hasta hoy. Y no estoy para decirles, bueno, pues ya se imaginan cuánto comen 4 chamacos que están bien bonitos. Que dice un pastor: es que comen como si me odiaran. No, yo sé que me aman, pero comen. Y yo estaba haciendo cuentas y dije: Señor, humanamente no me va a alcanzar para llegar al domingo y poder comprar o comer, pero yo sé que tú tienes el poder. Y se me olvidó que el viernes yo tenía cita con mi dentista y tenía que pagar 1,250, y era lo que tenía. Entonces recuerdo que llegamos al dentista y yo estuve orando: Señor, tú sabes lo que hay en mi cartera. Así es que eso es lo que yo le debo a mi dentista, y pues lo voy a pagar, porque dice la Biblia que el impío debe y no paga, y yo no soy impía. Entonces entré con mi dentista, me atendió,
me puso, y aparte me atendió otra muela. Cuando me dijo que me tenía que atender otra muela, dije, no, pues ya le quedé a deber otra vez. Y mientras estaba ella ahí, me empezó a platicar ciertas cosas. Dios me permitió orar por ella, nos permitió orar por ella. Y resulta que llegó el momento en el que pues me levanto, ya iba a pasar la siguiente paciente. Y dije, ok, Señor, pues vamos a pagar. Y le dije, ok, manita, te quedé a deber. Y le iba a decir y me dice, no, pastora, usted no me debe nada. Y hasta le dije, ¿cómo? Dice, no me debe nada. Dice, yo necesito dar mis ofrendas. Y el Señor me dice que le ofrende mi trabajo de hoy y lo que me debe. Esa es una bendición que yo no esperaba. Esa es una bendición que yo no esperaba. Y cuando Dios te da una bendición que no esperabas, Él te está hablando y te está diciendo cuánto te ama y cuánto cuida de ti y de cada detalle de tu vida. Él sabe lo que estás viviendo. Él conoce si como yo te has sentido apretado, no una semana, sino toda la pandemia. Yo también lo sé. Cuando tú dices, Señor, tengo tres panes y 2 peces y hay que alimentar una multitud. Y el Señor dice, dámelo, yo voy a hacer algo para ti. Entonces es la tercera manera en cómo Dios llama nuestra atención. Él quiere hablarte. Él quiere hacer de ti un testimonio andando, para que las personas a tu alrededor sepan que el favor de Dios está sobre ti. La cuarta manera en cómo Dios llama tu atención es que Él no responde, así es, no responde a alguna de tus oraciones. No está respondiendo. Y si no está respondiendo es porque Él quiere hacer un cambio en tu vida. Quizá quiere que cambies tu manera de hablar, quiere que cambies tu conducta, tu carácter, tu conversación. ¿Se acuerda cómo se ve el favor de Dios en la persona? A través de su conducta, de cómo actúa, de su carácter y de su conversación. Nosotros podemos saber que el favor de Dios está sobre alguien por estas 3 características. Y acuérdate que el favor de Dios se muestra a nosotros a través de las personas. A través de las personas. Necesitas algo y el Señor te pone la persona necesaria, que conoce, que sabe lo que exactamente a ti te hace falta y te lo da. Sí, a veces te lo va a cobrar porque nosotros vivimos de algo, ¿verdad? Pero es algo que puedes pagar, y cuando no puedas pagar, Dios va a hacer algo. Ya sea que el de la esquina de la verdura te dé un poquito más de lo que esperabas, algo sucede. Aún el de la tintorería, no sé si le ha pasado que hasta el de la tintorería te dice, no se preocupe, no se lo cobro. Y tú dices, qué bueno. Qué bueno, son 60 pesos menos. O sí, me explico, es el favor de Dios sobre tu vida. Pero a veces Dios no responde a nuestras oraciones porque está esperando que hagamos ciertos cambios en nuestra vida. Y es aquí donde a lo mejor hemos estado hablando al Señor, le hemos estado rogando, y llega el momento, lo peor que podemos hacer es enojarnos contra Él. Lo peor que podemos hacer es enojarnos contra Él. Lo peor que podemos hacer es, qué bueno que lo diga, por aquellos que son verbales, que lo digamos, ¿verdad? Porque a veces Dios, hay 3 respuestas: no, sí o espera. Y a veces Dios no nos da ni no, ni sí, ni espera, simplemente no responde. Y si no está respondiendo es porque Dios está esperando que haya un cambio de mentalidad. Nos está pidiendo que llegar a la raíz de la situación. Nos está pidiendo cambiar nuestras expectativas. Como ya decíamos, cambiar nuestro carácter, cambiar la manera en cómo le hablamos a nuestro cónyuge, en cómo nos relacionamos con nuestros hijos, en cómo ellos se relacionan hacia nosotros.
En 2 Corintios 12 vemos al apóstol Pablo en los versículos 8 y 9 decirnos, contarnos algo que muchas veces uno dice, ¿a poco? Dice, 3 veces le rogué al Señor. Y uno dice, 3. Fíjate, el favor de Dios estaba sobre Pablo, que él estaba acostumbrado que a la primera Dios le contestara, ¿sí, no? O espérate. Pero aquí dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él llega a una conclusión de que Dios le dijo no, de que Dios no le respondió lo que él estaba pidiendo. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Él tuvo que tener un cambio de mentalidad. A lo mejor, como nosotros muchos, pensaba él que al ser cristiano no tenía que tener ninguna lucha, que el diablo está vencido, que Jesús lo venció en la cruz del Calvario, y él decía, hasta aquí ya no pasa nada, yo voy a estar bien, yo ya seguí a Jesús, me tiró del caballo, me dejó ciego, me revolvió la vista, y él estaba acostumbrado al favor de Dios que le contestara. ¿Y qué sucedió? Que Dios le dijo, bástate mi gracia, no te voy a responder tu oración. Y entonces él toma una actitud, me gozaré en mis debilidades. Dios le habló cambiando su manera de pensar. Hay oraciones que Dios no te ha respondido, que le has ayunado, que le has orado, y hasta decimos, es que ya ayuné, como si el ayuno fuera hacerle manita de puerco a Dios. Ándele Dios, ándele, estoy dejando de comer, ya bajé 3 kilos. Todo se lo debo a Él. No, no podemos enojarnos. Es Dios quien está tratando en nuestra vida y que está cambiando nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar. La quinta manera en cómo Dios llama nuestra atención es a través de las decepciones de la vida. Decepciones de la vida. Tú estás viviendo tu vida normal, estás yendo a tu congregación, pagas tus diezmos, tus ofrendas, das limosna a los pobres, ayudas a los demás, estás trabajando en compartir tu testimonio, en traer a más personas a que conozcan del Señor, porque estamos viviendo los últimos tiempos. El escenario profético se está preparando para que Cristo venga por su iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Muchas personas dicen, ¿y qué va a pasar de mis nietos? No, pues, si tus nietos aman al Señor, se van contigo, no pasa nada, si es que tú eres cristiano. ¿Y qué va a pasar de esto? Dios tiene el control de todo. No te vas a quedar con ganas de nada, porque una vez que abras los ojos allá arriba dirás, no, aquí está más chido, ¿por qué no me trajiste antes? Entonces necesitamos saber que en la vida, dice Jesús, tendremos aflicción, y esto habla también de decepciones. Estás a lo mejor en tu trabajo, en tu oficina, echándole ganas, en tu negocio echándole ganas, pero de repente pasa algo que te decepciona. Quizá te decepciona un hijo, una hija que están haciendo cosas que no deberían, que te acabas de dar cuenta que tomó decisiones equivocadas, alguno de tus hijos, alguna de tus hijas, o tu cónyuge ha estado haciendo cosas detrás de ti sin que tú lo sepas, y eso te hace sentir decepcionado, decepcionada de la vida. A lo mejor es en tu trabajo, te quedas sin trabajo, algo sucede y te sientes decepcionado. Pues es ahí también donde de repente, en esas decepciones, en esta gran decepción, simplemente nos detenemos. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos en una decepción? Dices, como si te hubieran dado un trancazo, ¿no? De repente quieres trabajar con alguien y esa persona te dice, ¿qué crees? Me voy a mudar, o ya no me interesa tu amistad, o me voy de la iglesia. Y uno como pastor está, híjole, pero ¿cómo te vas? Si yo estaba pensando en que tú me ayudaras en esta área, y resulta que estás orando en irte, y que aparte Dios ya te dio, ya te dijo que sí. No, o sea, son decepciones y te quedas, Señor, entonces oí mal. Por eso las decepciones Dios las va a usar para detenernos en nuestra vida y decir, ok, Señor, ¿qué me estás tratando
de decir. Y entonces nuestro oído estará atento a la voz de Dios. La sexta manera en cómo Dios va a hablar a nuestra vida es a través de nuestros propios fracasos. Y eso está bien fuerte. ¿Cuántos hemos pasado por fracaso? Los fracasos en la escuela, fracasos en el amor, fracasos matrimoniales, fracasos con algún hijo, alguna hija, fracaso en el trabajo, fracaso en el negocio, en donde trabajamos. Hay fracasos. Y Dios utiliza esos fracasos también para detener nuestro caminar, porque quizá la raíz de lo que Dios está tratando de cambiar en nuestra vida, en lo profundo de nuestra vida, no estamos haciendo los cambios que Él espera. Entonces Él permite que nos caigamos y nos rompamos la boca, el osito Bimbo. Nos rompemos. Y te voy a decir algo, aunque nuestro corazón esté roto por el fracaso, no hay fracasos malos. Si de ese fracaso aprendemos a depender de Dios, a escuchar su voz y a obedecerlo. Para el cristiano no hay fracaso malo. Hoy puedo decirte que hace 5 años yo estaba segura de mi fracaso matrimonial. Y fue hace 2 años y meses que empezamos a platicar con mi esposo y empezamos a buscar ayuda. Llegaron unos mentores a nuestra vida que nos han visto desde hace 2 años y pico para acá cada semana. Hace aproximadamente 1 año empezaron varias parejas en el pastorado, en el liderazgo, que habían pasado por lo que nosotros hemos vivido. Entonces pedimos permiso a mis apóstoles, a nuestros mentores aquí en México para saber si podíamos atender a esta familia, a estas familias, porque nosotros también estamos en el camino a la restauración. Mi apóstol me dijo: eso les va a ayudar mucho, adelante, háganlo. ¿Qué dicen los hermanos en México que los están atendiendo? Pues ellos dicen que sí, pues adelante. Entonces empezamos con 5 familias. Llegó el momento en que ni Antonio ni yo nos dábamos abasto para darles consejería, y le dije: ¿qué te parece que abramos un grupo en Zoom para parejas que han vivido esto, parejas cristianas y que desean su restauración? Pues vamos a volver a preguntar, y nos pusimos bajo autoridad, nos dijeron: háganlo. Y ahorita son 28 parejas que cada jueves estamos atendiendo. 28, hermanos. Hay mucha necesidad y se siguen sumando. Mujeres que me escriben y estoy desesperada, me acabo de enterar de esto, y pareciera un fracaso. Pero hoy quiero decirte que de tus fracasos Dios va a hablarte, y Él sacará perfume aromático, y ese testimonio hará que otros se levanten a favor del reino para entregar su vida al Señor. Hoy quiero decirte que no hay fracaso para aquel que está en Cristo. Por lo tanto, levántate. No sé de dónde te sientes fracasado o fracasada, pero el Señor puede hacer la obra en tu vida si tú estás dispuesto a detenerte y a decir: ok, Señor, dime qué quieres que hagamos. Dale un aplauso al Señor. Sí, amén, amén. Moisés, cuando huyó de Egipto, seguramente él se vio como un fracasado. En el libro de Hechos se nos dice que Moisés, antes del exilio, antes de él desterrarse porque había matado a un egipcio, y la pena era de muerte. Por lo tanto, él sale huyendo, y cuando es desterrado, después de ser uno de los hijos o de hijos adoptivos del rey de Egipto, del faraón, él sale huyendo y llega a un lugar donde conoce a Séfora, su esposa, una negrita cucurumbé. Pero se enamora de esta mujer cusita,
Y Jetro, su suegro, el favor de Dios estaba sobre él, lo adoptan como un hijo. Y pasan 40 años. ¿No te parece eso que es bastante fracaso? Porque en el libro de Hechos dice que él era poderoso en palabra. O sea, él era un superhombre, pues. Había estado en Harvard de sus tiempos. Y de haber estado en lo mejor y andar en limusina y de casi ponerle su cara a una de las pirámides, es desterrado. Y seguramente él pensó que su ministerio y su llamado había terminado. Sin embargo, después de 40 años, Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro. Fíjate, ni siquiera tenía algo propio, ni las ovejas eran suyas. ¿De quién era? De su suegro, que era sacerdote de Madián. Llevó las ovejas hasta el otro extremo. ¿De dónde? ¿Dónde estaba él? En el desierto. Y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor le llamó la atención y se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Y él contestó: heme aquí, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo creo que Dios había tratado de hablar con Moisés, pero Moisés estaba ocupado quizá en pensar el fracaso rotundo de su llamado, de su ministerio, de su carrera. Ya tenía 80 años y no había hecho nada, no tenía nada suyo. Las ovejas que cuidaban, el negocio no era de él, era de su suegro. Y claro que él estaba pasando por un desierto que le duró 40 años. Estás pasando por un desierto en tu vida. Hoy estás pasando por un duelo. A lo mejor te has cambiado de congregación porque tu congregación se cerró, porque te mudaste a la Ciudad de México, porque has cambiado de trabajo, te quedaste sin trabajo y pareciera que estás en un fracaso. Detente, porque aún los fracasos Dios llamará tu atención. Él vio que la zarza ardía y no se consumía. A cualquiera le hubiera llamado la atención eso, ¿verdad? Y en medio de su fracaso, Dios le llamó la atención. ¿Y qué debemos de decir cuando Dios nos llama la atención así? Aquí estoy, heme aquí. ¿Para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? Dime, habla que tu siervo oye. Y lo primero que le dice el Señor desde la zarza: quítate las sandalias de tus pies. Hermano, usted y yo no entendemos lo que cargamos, porque a lo mejor usted no ha visto el cambio que Dios ha hecho en su vida. A lo mejor su familia le ha dicho: mamá sigue siendo la misma, ¿para qué te sirve que vayas a la congre o a la iglesia? Y eso que eres cristiano, fíjate nada más cómo me contestas. Uy, ¿de qué te sirve leer ese librito si no te cambia? Pero hoy quiero decirte que en ti, a pesar de todos tus errores, tú cargas la presencia de Dios. Y donde quiera que tú estás, esa es tierra santa. Este es un lugar que por muchos años se utilizó para hacer fiestas y bodas y no sé qué tanto, pero por causa de la presencia de Dios, este lugar es tierra santa. Ahí donde tú vas, en ese hospital, en ese negocio, en esa oficina, en esas calles que recorres, en ese metro, en ese vagón del metro donde te subes, ese lugar es tierra santa. Y cada vez que tú te levantes y te pongas ahí, dile: Señor, por causa de tu presencia en mí, yo declaro que este lugar es tuyo.
Por eso dice la palabra que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria para este mundo que se está perdiendo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria para aquellos que no le conocen. Por eso es que Dios va a tornar tus fracasos en un testimonio de vida. Moisés, como tipología de Jesucristo, se convirtió en el libertador de Israel. Él contestó las oraciones de miles de judíos, de israelitas que en Egipto estaban quejándose por el dolor que Faraón hacía sobre ellos a través de la esclavitud. Tú puedes ser la respuesta de alguien que está en esclavitud a la depresión, a la cocaína, a cualquier otro tipo de droga, a la pornografía, cualquier tipo de avaricia, de mentira, de pecado. ¿Sabes cuántas personas se han hecho adictos a la pornografía en esta pandemia? Adictos al sexo, que ya no les interesa con qué, con quién. Ellos están adictos, están en una adicción, en una esclavitud, y se necesitan libertadores. Usted puede seguir leyendo todo Éxodo 3 y 4. Qué tan fracasado se sentía Moisés que parece que Dios le está rogando que haga su voluntad. ¿Por qué? Porque él estaba ya, ya me hice tartamudo, ya soy tan fracasado que mejor envía a otro. Y Dios puede utilizar tus fracasos para tornarlos en bendición para otros. Así es que en Cristo no hay fracaso. A lo mejor alguien rompió tu corazón. A lo mejor alguien abusó de tu confianza, abusó de tus buenas intenciones, te quedó a deber dinero, te traicionó, te hirió. Hoy vengo a decirte que tus fracasos también son una manera en que Dios llama tu atención, porque Él te va a enseñar algo y eso que te va a enseñar será de confirmación para otros que están pasando lo mismo. Mis hermanos, muchos están pasando duelo. Y si Dios te ha consolado, es para consolar a otros. Si Dios te ha permitido salir de la drogadicción, es porque Él te va a usar para otros que están luchando contra esa adicción, sea cual sea. ¿Por qué? Porque Él torna tus fracasos en una voz potente para tu generación ayudar a otros. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. ¿Se imagina cómo se sintió Pedro después de haber negado 3 veces a Jesús? Dice la palabra que él fue y lloró amargamente. Seguramente dijo: de todos los apóstoles, de todos sus discípulos, yo soy el fracaso. Me mandó que caminara sobre las aguas y miré las grandes olas y los fuertes vientos y me hundí, y me dijo: ¿por qué dudaste? Y hoy lo he negado 3 veces, hasta lo maldije. ¿Sabe cómo se sentía Pedro? Pero Jesús le dijo: mas yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. ¿Y qué nos dijo hoy Dios en la palabra profética? Iglesia, que no falte tu fe, porque Dios sabe que muchos de nosotros estamos siendo zarandeados. Hay quienes recuerdan nuestro pasado, hay quienes constantemente nos recuerdan nuestros fracasos. Pero hoy te viene a decir el Señor: aunque el diablo haya pedido tu vida para zarandearte, hoy te digo: tu fe no va a faltar, porque yo he rogado por ti. ¿No lo hemos visto en el libro de Hebreos, que Jesús está intercediendo por nosotros? Y Él conoce tu nombre, porque esa zarza le dijo: Moisés, Moisés, deja que tu espíritu escuche de voz de Dios tu nombre, porque Él te conoce por tu nombre. Y Él te llama 2 veces y te dice: hey, aquí estoy. Y tú le vas a decir:
heme aquí. Y después de que Moisés dijo, heme aquí, a que no sabía lo que Dios le iba a decir, ¿verdad? Porque ya después le dijo, no, ya no estoy, siempre sí, ya no estoy, búscate a otro. Pero Dios va a tornar tus fracasos en una voz que testifique a tu generación que hay un Dios vivo que puede cambiar tus fracasos, tus circunstancias, tus crisis en una victoria, no solo para ti y tu familia, sino también para todos aquellos que te rodean y que saben lo que has vivido y cómo Dios te ha sostenido. Entonces dirán, ciertamente Dios está con él, está con ella, y yo quiero conocer a ese Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Vemos en el libro de Hechos a un Pedro que después de negarlo 3 veces ante una pequeña audiencia, ese mismo Pedro, poderoso, fuerte en palabra, sabiendo aquellos que venía del vulgo, había sido enviado para predicar a los israelitas. Qué impresionante lo que Dios hace. Dios llama a Pablo, Galileo de Galileos, ¿verdad? Fariseo de fariseos, a los pies de Gamaliel había sido enseñado. Un fariseo de cepa pura, que podríamos decir, claro, él va a tener que ser enviado a su propio pueblo porque conoce toda la religión judía, toda la tradición judía. Él es el mejor, pero no, Dios toma a un Pedro que había sido y que se había sentido fracasado, del vulgo, que ni siquiera conocía completamente la ley. Él no era fariseo, y a él Dios lo envía al pueblo de Israel. Y a Pablo, que era el mero para hablarle a los de su pueblo, lo envía a los gentiles. Pablo pudo haber dicho, Dios, esto es un fracaso para un fariseo, hablarle a los gentiles. Para nosotros hablarle a los gentiles, ellos son inmundos. Sin embargo, Dios cambia la manera de pensar de Pablo. Pablo escucha su voz, lo tira del caballo, ¿se acuerda? Qué fracaso, ¿no? Él iba con cartas de los meros de las sinagogas para seguir buscando a los cristianos y matarlos. Sin embargo, Dios lo hace que caiga y que quede ciego, y le dice, vete a la calle fulana y ahí llegará un hermano y él te dirá lo que tienes que hacer. Sí, nuestros fracasos a veces Dios los permite, porque aunque hay fuego en nosotros y pasión, nuestra pasión está dirigida en el lugar incorrecto. Y Dios dice, no voy a dejar que triunfes así como estás. ¿Se acuerda que el caballo simboliza la fuerza del ser humano? Nuestra carne, que es fuerte, que sale en medio del dolor y de la angustia, y hasta decimos, salí yo solo, yo solita. Pues sí, porque Dios te dio esa fuerza, pero a veces del caballo Dios nos tira. Y claro que Pablo se sentía fracasado y ciego, pero fue el mejor momento para oír a Dios, y le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Más ahora, después Dios le habla a Ananías, no sabemos qué tuvo que pasar en la vida de Ananías, pero Dios le habla y le dice, quiero que vayas a la calle derecha, y ahí está Pablo. Y Ananías le dice, espérate, Señor, te estoy oyendo y te oigo muy bien, pero se me hace que te voy a dar información que tú no sabes. Yo soy cristiano y ese mata cristianos. O sea, y Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es ese para llevar mi gloria donde yo lo mande. Y él tendrá que sufrir. Y si quieres saber cuánto sufrió Pablo, lee sus cartas.
Dice que fue apedreado, que lo dejaron como muerto, fue arrastrado, fue náufrago, lo mordió una serpiente en la isla de Malta, lo dieron por muerto otra vez, lo echaron, o sea, lo habían lastimado pues por todos lados, le habían levantado falsos, tuvo que presentarse ante los dirigentes. Vamos. Y yo creo que Ananías dijo: va a sufrir, entonces sí voy. Y cuando entra le dice: hermano Pablo. Wow, la voz de Dios en Ananías, que le dijo: este es mío. Así es que tus fracasos en Cristo no son fracasos. Deja de llorar por el pasado, porque hoy tú eres empático a eso que viviste y puedes ayudar a aquellos que están pasando por eso. Lo siguiente que Dios va a utilizar es la enfermedad. Sí. Si Dios ha hablado, te ha dicho, te ha pedido que dejes algo, que sueltes un pecado, Dios utilizará la enfermedad. Ojo, no es que Dios te enferma, es que Dios quiere que esté así. No, Dios vino a sanar al enfermo. Estoy hablando de cómo Dios nos llama la atención y Él va a utilizar la enfermedad si es necesario. Él no te enferma, pero aún el diablo, que es un perro con lazo, Dios lo puede utilizar para sus fines. Dice Segunda de Reyes 21, un rey llamado Ezequías se puso muy grave y dice así: por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor. Ándele, con esa enfermedad Dios fue a hablarle. Así dice el Señor: pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Wow. Sí, pastora, quiero que Dios me hable, pero no me gustaría que me dijera eso. Pero le habló Dios, no estaba en incógnita y supo qué hacer. Usted puede seguir leyendo, no le voy a decir qué pasó, pero siga leyendo. Algunos ya se saben la historia, pero siga leyendo, porque de la enfermedad Dios la usó para ir a hablarle. Así es que Dios utiliza muchas veces la enfermedad para... Y tampoco le ande diciendo, luego hay personas que ni ayudan, perdónenme, pero ay, ¿cómo se siente? Fíjate que estoy en cama porque me dio COVID y ya, pero ya estoy recuperándome. Y todavía las personas cristianas dicen: ay, qué bueno, así a ver si así escuchas a Dios. Me rompí la pata hace mucho tiempo y me dicen: pastora, ¿puede venir a predicar? No, pues es que ando ahorita en muletas, no, pues a lo mejor sí, bueno, no sé, le digo, necesito preguntar. Y me dice: ay, no, pastora, pues quédese ahí, así escucha a Dios. Y yo dije: gracias. No, por favor, estoy diciéndole cómo Dios le habla a usted. Pero no ocupemos esta información pues para dañar a los demás. Es mejor decir: estaré orando por ti, que Dios te levante, porque a veces utilizamos la culpa, ¿no? Y nos sentimos así como que pues alguien le dijo algo. No, a lo mejor si Dios te manda a decir, pues sí, lo que Dios te mande a decir, pero ten mucho cuidado. Por eso la palabra profética se tiene que juzgar. ¿Para qué? Para que no sea mi voz hablando y mi corazón, que es engañoso sobre todas las cosas. Lo octavo que Dios va a utilizar para llamar nuestra atención, y último que anoté para llamar nuestra atención. Ahora, estas 8 cosas Dios las puede usar como Él quiera, o puede usar alguna otra que yo no mencioné, pero Él va a llamar tu atención. Y lo octavo es la disciplina. Sí, porque Dios al que ama disciplina. Sí, porque Él castiga a todo al que recibe por hijo, lo azota. Sí, Dios va a utilizar la disciplina. A veces nosotros nos ha llamado el Señor la atención de muchas maneras, y como mulo, ¿se acuerda que así decía el versículo? No seas como el mulo o el caballo, no seamos mulas.
Porque dice que con el brío, con la brida, los tienen que frenar. Y sabe usted que cada vez que se frena al caballo le duele la lengua, la boca, les duele. Muchas veces Dios utiliza algo que nos duele, que será la disciplina, para cambiar nuestra manera de ver la vida. Yo creo que Dios en esta pandemia puso a todas las iglesias en disciplina. No podíamos reunirnos, no podemos todavía abrazarnos. Nos vemos de lejos, pero qué bonito se siente verlo, porque son reales, ¿no? Ya los chavos de la siguiente generación a veces ven más real las pantallas, y están ahí sus padres y sus hermanos y prefieren estar con la pantalla, porque su mundo se ha hecho a eso una realidad. No fuimos creados para ser personas aisladas. Por eso nos ha dolido tanto este aislamiento, este dejarnos de ver y de abrazar. Por eso hay que valorar la iglesia que Dios nos ha permitido tener. Hay que valorar a la familia, hay que valorar a los amigos. Tómate un tiempo para hablarle a aquellos que son tus cuates de la primaria, de la secundaria, que todavía no conocen del Señor. Tómate un tiempo tan siquiera para darles testimonio de cómo Dios te ha sostenido. Yo sé que muchos dicen, ya va a empezar a hablar de su religión. ¿Se acuerda de Elías, el profeta de fuego? Que después de haber matado a 450 y 450 profetas de Baal y 400 profetas de Astarteo, de esta diosa Astarot, le entró una depresión impresionante. Se fue al desierto, como Moisés, su desierto. ¿Estás pasando tu desierto de vida? Hay desiertos que duran más de un año, pero en tu desierto Dios llamará tu atención y te hablará. Y mandó un ángel que le hizo de comer. Yo no sé qué tan deprimido estaba el Elías, porque a mí si se me aparece un ángel como Condorito me voy para atrás. Gulp, como le hacía el Condorito. Pero él estaba tan deprimido que se le aparece el ángel y aparte le cocina una torta con jamón, una torta de huevos, bajo las brasas, le hizo ahí todo el relajo, le da de comer, él come y se vuelve a dormir. No juegues un ángel cocinero. Si yo quiero uno también en mi casa, ¿va? ¿Cuántos queremos un cocinero? ¿Va? ¿Sabe, Señor, ahí te encargo, no? Porque no me dio tiempo de cocinar. Pero ¿sabe? Estaba deprimido y Dios le llamó la atención y todavía él se sube a la montaña y se mete a una cueva. El Señor le ordenó, Primera de Reyes 19, 11 y 12, y el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio. Eso claro que le llamó la atención. Tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. ¿Eso te llamaría la atención? Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. ¿Cómo no vamos a saber lo que es eso, verdad? ¿Será que Dios nos está llamando la atención del martes para acá? Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino la palabra del Señor. Entonces Dios va a utilizar la disciplina, porque él en ese momento recibió la orden: Elías, porque no me creíste, te vas a levantar y vas a ungir a Jehú como rey, y vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. ¿Eso es disciplina? Dios le estaba quitando el ministerio. ¿Por qué? Porque no le creyó a Dios.
porque le creyó una vieja llamada Jezabel que le dijo: mañana te mato. Y el Elías dijo: no, le tengo más miedo a esta que a todos los 850 profetas. Fíjese lo que hace una mujer en poder, una mujer empoderada equivocadamente. ¿Cómo Dios llama nuestra atención? Primera de Samuel 3, 9 y 10. Y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios nos habla y llama nuestra atención? Oír. Habla, 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 Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces. 2 veces: Moisés, Moisés. Lo mismo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. A veces creemos que Dios nos avienta adivinanzas. ¿Cuántos se ha sentido así? Pues no, sí, digo, así nos sentimos porque nosotros no, yo también lo he sentido. O sea, como que, ¿es capcioso? Estamos, nuestra conciencia está tan cauterizada que no estamos oyendo. Y a veces las otras personas oyen por nosotros mejor. Pero mira, otra vez te estás drogando, otra vez te fuiste a tomar. Pero ¿qué no entiendes? Mira ya todo lo que te pasó, mira ya todo lo que te estabas a punto de morir. Dios te salvó la vida y sigues en las mismas. ¿Qué no entiendes? Mejor otros entienden por nosotros, ¿o no? Pero ¿sabe qué? Dios no quiere echarte adivinanzas. Él quiere que lo escuches y que sepas exactamente lo que te está diciendo. Vamos a ponernos en pie. Yo no creo que en el, ¿cómo se llama? En el tabernáculo donde estaba Samuel, Dios le llamara: Samuel, y se fuera a esconder. Aquí no me va a encontrar. Y estaba jugando a las escondidillas Dios con Samuel, porque estaba chiquito, ¿no? No. Él no estaba atrás de la mesa del pan de la proposición diciendo: a ver si me encuentra. No. A veces sentimos que Dios está así: Dios, no te entiendo. Dios, si me hablaras más claramente. Él te está hablando y te está llamando la atención. No sé qué de estas 8 cosas que hoy vimos, bueno, que empezamos a ver desde la semana pasada, Dios ha utilizado para llamar tu atención, pero Él quiere hablarte. A lo mejor el Señor te está diciendo: esa persona que es tu novio, tu novia, no es la persona que yo quiero para ti. Ese trabajo que estás a punto de tomar, sí es lo que yo quiero para ti. Dios no quiere que tú y yo estemos en oposición a su voluntad. Él quiere que sepas a dónde tienes que estar. Aún la iglesia donde te tienes que congregar, Dios te va a decir, Él te va a hablar. Habrá cosas que no te gusten, pero si Dios te tiene en ese lugar, si Dios te tiene en este lugar, ora por lo que ves que no te gusta, ora, pero no te vayas. No dejes de congregarte porque algo no te gustó. ¿Sabes cuántas congregaciones Dios está llamando y no tienen piso? No tienen sillas, no tienen un techo. Ponen una lona y cuando llueve les llueve adentro también. Pero si Dios los tiene ahí, Él tiene un propósito. Él tiene un porqué y un para qué. Hoy me siento orgullosa de nuestros adolescentes y preadolescentes. Gracias a los padres, porque sabes, Dios está creyendo en ellos y llegan temprano y conectan todas estas cosas que vemos aquí en el suelo para tener las pantallas, para que usted a través de Zoom nos pueda ver con una calidad de video pues la mejor que podemos ofrecer, para que en las redes sociales también se vea los cambios de cámara. Los hacen jovencitos. ¿Qué edad tienes, Diego?
tiene 13 años. ¿Sabía usted que hace un mes ellos hicieron todo solos? Todo. Control de cámaras, la proyección, todo. Dios cree en ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos mostrarán al Dios que conocen hoy, el día de mañana que usted y yo no estemos. Tamara tomó el liderazgo del grupo de alabanza a los 16 años. Elí a los 14, 15 ya estaba a cargo de niños, del ministerio de niños. Hermano, Dios cree en ti. Dios confía en ti y por eso te llama la atención. Pero ¿habrá fe en la tierra? Cristo no tarda en venir, pero hallará fe en la tierra. Hallará fe en ti para decir: sí, Señor, te creo. Tengo mucho miedo. Tengo miedo en hacer lo que me mandas, pero confío en ti. Aquí estoy. Aquí están mis 3 panes y 2 peces. Aquí están mis dones, mis talentos, lo poco que sé o lo mucho o lo que sea. Aquí estoy. Él te va a hablar, porque hoy más que nunca Dios anhela oír su voz. Padre santo y bueno, te doy gracias por aquellos que nos están viendo a través de sus dispositivos y aquellos que estamos aquí. Gracias. Oh Señor, nos damos cuenta que las religiones son tan solo el anhelo del hombre por llegar a ti, pero tú ya has hecho todo. Tú te acercaste a Moisés, tú te acercaste a Samuel, tú te acercaste a ese rey para salvarle la vida a Mardoqueo. Tú has hecho tantas cosas a favor de nosotros, porque tú anhelas derramar tu favor sobre tu iglesia, porque hoy entendemos que es lo único que en estos tiempos hará una separación entre los que no te conocen y los que sí. Es tu favor, es tu gracia lo que hará una división entre los que te amamos y los que no. Oh Señor Todopoderoso, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a buscar tu favor hoy como nunca antes, que estemos conscientes de cuánto anhelas o hacer oír tu voz, que nos llamas la atención con estas 8 cosas para que escuchemos tu voz y hagamos lo que nos mandas. No es tiempo de jugar a la iglesita, no es tiempo de jugar al creyente, al cristianito. No, Señor, es tiempo de vivir en nuestra vida privada, familiar, pública, como lo que somos, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, como la nación santa, como el real sacerdocio, como el pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes, las bondades, el favor, la gracia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, nuestras crisis para nosotros son crisis y desiertos, como estuvo Moisés, como estuvo Elías ahí en ese desierto. Hay crisis en muchos de nosotros, Señor. Hay cosas que no entendemos por qué tuvimos que vivirlas, pero hoy, Señor, tú nos has dicho que son para llamar nuestra atención y tornar nuestros fracasos en vida para nosotros mismos y para otros, para poder experimentar tu perdón, tu favor, tu gracia, tu amor, tu limpieza, tu libertad, tu perdón. Gracias. Si tú nunca le has dado tu vida a Jesucristo, lo único que tienes que hacer es repetir esta oración después de mí. Dile: Señor Jesús, te necesito. Perdona mis pecados. Quiero darte mi corazón, quiero ofrecerte mi vida y que seas tú el Señor, el rector de mis decisiones. He vivido mi vida como yo he querido y he fracasado, pero hoy quiero darte mis fracasos, mi vida, mi corazón. Yo creo que tú eres
Dios, que viniste a este mundo y te hiciste carne para morir después en la cruz por mí, por mis pecados, y abrirme un camino nuevo a Dios el Padre. Te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Amén. La palabra dice que has pasado de muerte a vida y que no volverás a ser el mismo. No volverás a ser la misma. Iglesia, ¿tienes el valor de darle al Señor tus fracasos? Vamos a tomarnos unos segundos y dile al Señor, enumérale tus fracasos. Enumérale esos fracasos y dile: Señor, aquí están mis fracasos. Me siento fracasado como padre, como madre, como hijo, hija, como estudiante, como negociante. He fracasado en el amor. Me han roto el corazón. Yo he roto el corazón de otra persona. He caído una y otra vez en el pecado, cuando nadie me ve, pero tú me sigues viendo. Perdóname y torna mi fracaso para poder oír tu voz y hacer tu voluntad. Gracias, Jesús, en tu nombre precioso.